tocar un asunto más festivo, pero mañana es Todos los Santos y ya les vengo contando desde el principio del programa que aquí en esta casa somos más de Todos los Santos que de Halloween, este invento anglosajón que nos ha invadido en los últimos tiempos y que parece que la gente joven, hablábamos hace un momento con la floristería y le preguntaba Jesús al comerciante si la gente joven lleva flores al cementerio. Es que la gente joven ya no va al cementerio, porque es una tradición que seguramente hemos ido perdiendo con el paso del tiempo y son tradiciones que nos relacionan un poco con la muerte. Y ya les digo que luego vamos con un asunto más festivo, pero yo quería hablar hoy de la muerte, de nuestra relación con la muerte y de la muerte como parte de nuestra vida, porque está dentro de nuestra vida y está presente en nuestras vidas, lamentablemente, a diario. Ya nos ha visitado alguna vez y está con nosotros Enric Valls, que es psicólogo. ¿Qué tal, Enric? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Porque la relación con la muerte es complicada, pero no podemos evitarla, porque lamentablemente está ahí. Sí, de hecho, no hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida, Claro. ¿no? Sí que es cierto que dentro de nuestra cultura, ¿no? Y nuestro inconsciente colectivo, como diríamos los psicoanalistas, es cierto que el tema de la muerte, y más en esta cultura occidental, no se habla. Es un concepto que si uno no pone, vamos a decir, energía para averiguar, uno no sabe cómo afrontarlo. Y de hecho, es importante, ¿no?, que hoy remarquemos que, por ejemplo, el tema de un proceso de duelo, el duelo no es una enfermedad, es que es necesario pasar por ese camino. Es parte de un proceso. Es parte de un proceso, Claro, ¿no? claro. Y mucha gente actualmente no quiere sufrir, no quiere sentir, incluso evita ciertas situaciones o evita hablar sobre esto, ¿no? Este concepto que está muy presente y que también hay que normalizarlo, porque se habla de el embarazo, de la maternidad, de precisamente de... Lo que pasa es que la consecuencia de uno y del otro es radicalmente opuesta. Es decir, la consecuencia del embarazo y de la maternidad es la felicidad, la vida, y la consecuencia de la muerte es todo lo contrario, claro. Correcto, efectivamente, pero también es necesario hablarlo, ¿no? Y nos vemos mucho a diario en consulta personas que no han podido elaborar ese proceso de duelo y aparece un concepto que se llama duelo complicado. O cuando han aparecido diferentes etapas de, o mejor dicho, pérdidas en un corto tiempo que la persona no ha elaborado y entonces estamos hablando de cierta complejidad. Tradiciones, por ejemplo, como esta que tenemos de Todos los Santos, en la festividad de Todos los Santos, de marchar a los cementerios, a visitar a nuestros seres queridos que se han marchado, a depositarles flores, cada uno lo hace de una manera, pues incluso a charlar un rato con ellos, aunque estés hablando solo. ¿Esto ayuda o no ayuda? Vamos a comentarlo enseguida. Después de esta pausa breve para publicidad, volvemos de inmediato. No se muevan de ahí, que estamos con ustedes hasta las 8:25. 7:25 de la tarde, seguimos en directo en Aquí la 8, nos queda prácticamente una horita por delante para seguir hablando y para seguir saliendo a la calle para contarles un montón de cosas. Y estábamos con Enric Valls, nuestro amigo psicólogo, hablando de la muerte. Mañana es el Día de Todos los Santos y le había formulado una pregunta antes de marcharnos a publicidad con respecto a esa costumbre, a esta tradición que tenemos de marchar a los campos santos, a los cementerios, para compartir un ratito con nuestros seres queridos que se marcharon. Esto en ese proceso del luto que hay que superar, ¿es una ayuda? ¿Puede ser todo lo contrario? ¿Cómo lo definirías tú? Dependiendo de la persona y de la situación. Vamos a ver, cuando hay una muerte, hay dos factores que influyen. Primero, el vínculo que se tenga con esa persona, Claro. y el tipo de muerte. Entonces, eso puede influir a la elaboración de ese duelo. Hay personas que verbalizan que no tienen esa necesidad y hay otras personas que sí que tienen esa necesidad. Sí que es cierto que este tipo de acciones podemos denominarlas dentro de los rituales. Y los rituales nos ayudan a rememorar, recordar a esa persona que ha pasado de estar de forma externa a estar interna y eterna. Entonces, este tipo de ejercicios o de insisto, de actos o ceremonias son importantes para elaborar y pasar por ese camino que decíamos que hay personas que lo necesitan pasar. Dependerá, insisto, de si la persona tiene o quiere pasar por ahí. Has hablado de dos factores, has apuntado un factor que a mí me parece muy interesante, que es un condicionamiento social que tenemos, un poco cultural, si quieres. El cómo se ha producido esa muerte. Cuando alguien se ha suicidado no se cuenta, no se suele contar. Cuando alguien ha tenido un problema de alcoholemia o de consumo de drogas, no se cuenta. Porque entendemos que la muerte es algo natural que se produce o bien por una enfermedad o bien por un accidente de tráfico,
un accidente de cualquier otro tipo, pero cuando son muertes que vienen producidas por malos hábitos, por un momento de enajenación que te lleva al suicidio, nos cuesta mucho más. ¿Esto complica todavía más ese luto, ese duelo o no? Sí, efectivamente. Eso puede dificultar, ¿no?, esa elaboración del duelo, porque es que no es lo mismo, por ejemplo, lo que denominamos una persona que ha pasado por un proceso de enfermedad largo o por un proceso, una persona que tiene 90 o ha tenido un infarto. o ha tenido un infarto. Sí, sí, aunque sea corto. Claro. Efectivamente, el tipo de cómo ha sido ese fallecimiento, más, insisto, la vinculación que se tiene con esa persona. Ya. El otro día me decía una paciente en consulta que, bueno, pues que no sentía ningún tipo de emoción cuando el padre había fallecido. Y cuando le pregunto, ¿cómo era la relación con tu padre? Me dice, no, inexistente. Llevaba 10 años sin hablar con él. Ahí no había una vinculación, ¿no? Claro. Entonces, eso es importante para esa, insisto, elaboración del duelo, porque es un camino de dolor, ¿no? Donde la persona va sintiendo diferentes emociones y fases. Según la psicóloga norteamericana Kübler-Ross, dice que hay diferentes etapas, ¿no? Tristeza, rabia, rechazo, enfado contra el mundo, contra uno mismo, preguntas... Porque me ha pasado a mí, no a mi Efectivamente. amiga o a mi vecina o a mi amigo. Eso es, ¿no? Son preguntas que uno va teniendo que no tienen respuesta. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor obcecarse buscando las respuestas es a lo mejor meterse en un callejón sin salida. O en un laberinto que no vas a encontrar la salida nunca, ¿no? Porque esas preguntas es que es muy difícil encontrarles una respuesta. Sí, efectivamente. Una de las recomendaciones terapéuticas es precisamente explicarle esto, ¿no?, al paciente, de que hay preguntas que no tienen respuesta y que a veces, entrando en intentar buscarlas, uno entra en una espiral que es complicada, ¿no?, o en un pozo oscuro. Entonces, en ocasiones, no hay que intentar no responder o no perder energía en intentar responder esas preguntas. Imagino que será personal, porque cada uno le irá de una manera o de otra, porque, bueno, pues yo soy de los que a mí en ocasiones me ha funcionado. ¿La fe como refugio funciona? Sí, correcto. Sí, porque la espiritualidad, el pensar, precisamente el refugiarse en la fe, en la creencia, eso también es lo que se llama el colchón afectivo. Eso nos ayuda a amortiguar precisamente ese dolor y entonces es bienvenido. Claro. Oye, y otra cosa que puede ser más preocupante o que puede ser más difícil a lo mejor de llevar, los nanos, los chavales. ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo contárselo? ¿Cómo hablarles de la muerte? ¿Cómo contarles que su abuelito ha fallecido, que su madre, que su padre ha fallecido? ¿Cómo afrontar un momento así y cómo tratar de que claro, que les duela lo menos posible? Es imposible porque a ti también te está doliendo en el alma, ¿no? Pero ¿cómo afrontar ese momento? Es complicado, es complejo. Si ya en los adultos eso nos produce dificultad, en los menores también lo es, ¿no? Porque está en pleno proceso de formación de su psique más interna y de su personalidad. Entonces, ahí lo primero que hay que hacer es escuchar, acompañar, ver... Sí, pero hay un primer momento, sí, Enric, y lamentablemente te lo tengo que decir por experiencia, que hay un primer momento que luego llegará el momento de escuchar, pero hay un primer momento que hay que informar. Sí. Tu mamá se ha muerto, Sí. tu papá se ha muerto, tu abuelo se ha muerto, tu hermano se ha muerto. Sí. Y de hecho, una pauta que suelo recomendar es que no hay que mentir, ¿no? Esas claro. frases como, no sé, tu abuelo está en otro lugar o se ha ido, o fíjate tú, eso no hay que hacerlo. Ya. De hecho, hay que informar, evidentemente dependerá de la edad del menor, pero sí que hay que decirlo. Genera un dolor, obviamente, Claro. pero en muchas ocasiones por enmascarar, porque, bueno, prefiero proteger, ¿no? Pero eso a la larga es contraproducente. Entonces, ahí sí que hay que informar y luego acompañar, insisto. Acompañar también supone intentar averiguar qué es lo que necesita, porque como hemos dicho, el duelo es único y es, es Intransferible, es cada intransferible. uno lo vive como lo vive. Está Efectivamente, claro. efectivamente. Y a partir de ahí intentar, a través del acompañamiento, hacer ciertas preguntas. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo estás? ¿Puedo hacer algo? Porque, insisto, el duelo en los menores en ocasiones no se ve reflejado porque no lo verbalizan. ¿Sabes cuál es la señal? Las somatizaciones, es decir, dolores de estómago, dolores de cabeza. A partir de ahí se puede llegar a identificar. Pero, insisto, si el menor quiere aislarse, es lícito. Si quiere estar acompañado, también. Tendremos que ver cómo lo afronta y qué es lo que necesita. Y a partir de ahí, insisto, hacer ese acompañamiento y ver.
Y aunque a mí no me gusta, y lo he dicho ya varias veces en la tarde de hoy, el asunto este de Halloween y todo esto, ¿cómo se vive, por ejemplo, este asunto en los países anglosajones? ¿O cómo se vive, por ejemplo, en un país como México, que hacen una fiesta preciosa, colorista, del momento de la muerte, del Día de los Muertos? ¿Esto es una ayuda? ¿Esto es una...? ¿Cómo lo podemos interpretar todo esto? ¿Nos va a ayudar a llevar esto de una...? Estamos todos muy influidos por lo anglosajón y, por ejemplo, por el cine, ¿no? Y aquí en Occidente, en Europa, que somos más severos con este asunto y más, bueno, si quieres tristes, si quieres serios con este asunto, pues estamos ya hartos de ver en las películas como cuando hay un fallecimiento, por lo que se hace prácticamente un banquete en la casa del fallecido, ¿no? Se hace poco menos que una fiesta. ¿Esto habría que exportarlo o no deberíamos exportarlo? ¿O cada cultura tiene lo suyo? Efectivamente, hay algo que has comentado también, que tiene una cuestión cultural, educacional y dependerá mucho del entorno. Efectivamente, hay sociedades por la zona de Estados Unidos donde celebran, hacen un concierto de jazz, comparten, ¿no? Entonces, bueno, si a ese entorno familiar eso les sirve, pues por ejemplo, hacer una celebración, hablar sobre esa persona que ya no está, con un entorno de ocio y les funciona, fantástico. Entonces, bueno, cada unidad familiar, cada entorno tendrá unas necesidades u otras. Porque claro, si decimos, bueno, vamos a copiar aquello para hacerlo aquí también, pues a lo mejor no funciona porque estamos habituados a otro tipo de afrontamientos, ¿no? Claro. Bueno, pues es un placer tenerte aquí, como siempre, Enrique, para hablar de este asunto. Hay otro asunto que yo creo que a lo mejor debemos abordar otro día, y es, por ejemplo, si cuando hay no en la muerte, en un paso previo, lamentablemente se están viviendo muchas enfermedades de carácter mental, como el Alzheimer, la pérdida de la memoria, y la gente joven debe acompañar al abuelo o a la abuela en ese proceso y conocer cómo se está apagando, o eso es muy cruel con un chaval joven o con un niño. Es muy buena pregunta, ¿no? Aquí lo que tendremos que explorar es, bueno, insisto, hay que individualizar y hay que ver el menor si tiene esa necesidad. Hay menores que evitan precisamente el tener que afrontar eso, hay otros menores que, al revés, se implican mucho más en la dinámica del cuidado, ¿no? O en la dinámica también familiar. Y en este caso, insisto, es que no podemos generalizar, dependerá mucho a nivel individual, ¿no? Pero sí que se puede dar esas recomendaciones. Mi recomendación es que el menor, o en este caso el adulto, o la persona que está viviendo en esa situación de acompañamiento, tiene que conectar con la emoción. La emoción hay que gastarla, porque en ocasiones o la reprimimos, o la evitamos, o incluso pues, escuchamos frases de, bueno, es el proceso de vida, fíjate tú, podría ser peor. Pero eso quiere decir que quien no lleva bien una pérdida y permanece un tiempo, lo que toda la vida aquí y en la España antigua se llama el luto, que incluso las mujeres vistieron de negro durante un tiempo, y muchas mujeres vistieron de negro el resto de sus vidas cuando había fallecido, por ejemplo, el marido. Quien lo vive de esa forma más severa, ¿quiere decir que no lo supera nunca por no haber exteriorizado sus emociones? Dependiendo, efectivamente. Vamos a ver, como decía, la elaboración de ese duelo es tan individual que hay personas que se aíslan durante un tiempo. Si el problema es cuando va pasando el tiempo y las emociones siguen en aumento, es decir, llora más, evita hablar del tema, ahí ya podemos identificar que algo ocurre. Pero si otra persona está 8 o 9 meses aislado, no comunica y luego va esa emoción disminuyendo, está haciendo una elaboración sana de ese duelo. Pues es un placer tenerte aquí con nosotros. Sabes que es tu casa, la puerta está abierta cuando quieras y además nos ayudas a entender muchas cosas que muchas veces se nos escapan de nuestro entendimiento y te llamaremos para más cosas, para que nos recomiendes o que nos aconsejes muchas más cosas que son muy interesantes. Muchas gracias. Hoy tocaba hablar de esto. Es el Día de los Muertos, es la Noche de los Muertos y bueno, pues habría que explicar un poco, habría que escuchar a los profesionales que nos aconsejen cómo llevar un proceso como este en una noche en la que todos, de una forma o de otra, yendo o no al cementerio, haciendo unas cosas o haciendo las otras, poniéndose una careta de gilipollas o haciendo lo que ustedes quieran, vamos seguramente a acordarnos de las personas que nos dejaron.